¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos de nuevo a su taller de historia de todos los lunes, en donde ya estamos pues ya casi finalizando lo que es nuestro tema, que ha durado un tiempo y que ha tenido mucho éxito gracias a ustedes, que es Porfirio Díaz, héroe y dictador. Saludo como de costumbre a todos mis amigos que nos ven, a San Luis Potosí, que nos ven muchísimo. Okay. He estado por allá, como he comentado ya varias veces, un lugar bellísimo, lleno de historia. Saludo también a Mazatlán, Sinaloa, ese puerto tan hermoso del Pacífico, que también he estado también, me han recibido muy, pues, increíblemente. Saludo también a Estados Unidos, que nos mandan muchos saludos, Alemania, que nos ven también. También un saludo a Albi, a Francia, la región sur de Francia. También hay mexicanos ahí que nos ven, y desde luego a nuestra bella patria, la Ciudad de México, que nos ve una ciudad preciosa, la ciudad de los palacios, llena de historia. Mérida, nuestra misma ciudad, Cozumel, Chetumal, que también nos ve, Tabasco, en fin, podría pasarme aquí más de media hora mandando saludos a todos los que pues me honran a mí con vernos y mandarme saludos. Y desde luego un agradecimiento pues a todos ustedes, muy especialmente al Yucatán Country Club, por permitirnos poder compartir esos conocimientos a todos ustedes. Y pues vamos a continuar hoy. El tema de hoy va a aparecer en escena el personaje, pues famoso, controvertido, pero aunque sea famoso y controvertido, no es tan conocido, porque se le conoce de una manera muy barnizada, y sobre todo es de los ídolos de bronce que nos han hecho admirar, que nos han hecho querer como un inmaculado. Y de que fue un hombre bueno, lo fue, pero pues hay que tomar en cuenta ciertas cosas, que fue don Francisco Ignacio Madero González, que va a aparecer en escena precisamente para competir en las elecciones de 1910, como vimos la semana pasada. Pero antes quisiera dar unos pequeños datos muy breves sobre el personaje de Francisco Madero González. Bien, don Francisco Madero era de Coahuila, aunque la gente se burlaba diciendo que más bien Coahuila era de ellos. Pertenecía a una de las 10 familias más ricas del Porfiriato, la familia Madero. Su abuelo, don Evaristo Madero, que vivía en esos tiempos, había hecho una gran fortuna a partir de la segunda mitad del siglo XIX, principalmente después de la intervención francesa. Entonces había, como se dice por aquí también, por esa parte de Yucatán, había hecho florecer hasta las piedras. En este caso había hecho florecer hasta el desierto. Y entonces había hecho una gran fortuna, grandes terrenos, era un latifundista, un terrateniente muy próspero, y tenía una inmensa prole entre hijos y nietos. Su hijo Francisco Madero tenía un hijo, o tenía varios, mejor dicho, pero entre ellos estaba Francisco Madero González, que como niño rico ya era la tercera generación, ya era el nieto del que hizo la fortuna. Pues le dan a dar los mejores estudios, los mejores colegios a Panchito, como le decían. Siempre fue un niño que, según los que lo conocieron y escribieron de él, era un niño muy serio, un niño que aparentaba ser tímido, se fijaba de todo, y chaparrito. Nunca creció mucho, por así decir. Y entonces sus padres lo van a mandar a estudiar en los mejores colegios que se pueden imaginar. Estudió en Estados Unidos y en Europa. Madero estudió en Europa. Y hay que tomar en cuenta la época histórica en que Madero era un joven que se paseaba por los campos elíseos de París y por los principales campos de Europa estudiando. ¿Qué fue a estudiar Madero? Pocos lo saben, pero es parte precisamente del misterio que tuvo en vida y de que atrajo también a la gente. Fue a estudiar medicina. Pocos saben que Madero estudió medicina, pero no la medicina alópata, sino la medicina homeópata, que, como ustedes saben, son las que los llamamos los globulitos o chochitos, y que en realidad, para el que los ha probado, puede afirmar que son
muy efectivos. Nada más que era una medicina muy poco conocida y mucho menos en México. Por eso ese halo de misterio, de santidad que va a rodear a Madero, entre otras cosas. Bien, pues ahí va a estudiar. Pero tengamos en cuenta, repito, la época que le va a tocar a Madero. Finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Okay. Una época en que la humanidad dejaba atrás un siglo y empezaba el famoso siglo XX, que ya pues podemos hoy ya poder hacer una historia, porque ya todos lo hemos vivido, lo que estamos viendo. Bien, y el siglo XX trajo muchas novedades. Para empezar, un liberalismo más económico que político, un laissez-faire, laissez-passer. Un socialismo que se basaba precisamente en los postulados de Carlos Marx. El Capital estaba de moda, la obra del Capital. Una revolución industrial que ya había permeado en Europa y en Estados Unidos, y que las fábricas eran lo más normal del mundo, y el armamentismo que se estaba dando. Era la época de la paz armada, un poquito anterior, en Europa. Junto con todas estas novedades, aparecen muchos ismos. Pero no ismo de Tehuantepec, no. Ismos que son el socialismo, el anarquismo, el comunismo, el espiritismo. Corrientes ideológicas que algunas se volvieron políticas, otras netamente económicas, otras se quedaron en filosofía. Pero Europa estaba llena de esto. Y es la Europa que va a respirar don Francisco y Madero. Esa Europa llena de novedades, de ismos, y que era bastante normal que un joven, sobre todo estudiante de alguna profesión, se adhiriera a uno de estos ismos. Era la moda. Es más, algún joven que estuviera estudiando en alguna universidad que no perteneciera a un club de estos ismos, o ismos mejor dicho, era como, si no mal visto, sí, no entras al club, estás mal, chao. Y Madero va a empezar a asistir a unas reuniones de esos ismos, al espiritismo. Madero va a empezar a asistir a las reuniones de jóvenes que se llamaban espíritas, que tenían por la idea de que los espíritus eran los que regían la vida terrenal. Se basaban en documentos antiguos de videntes que decían que había gente que podía entender que habían vivido otras vidas y que en otro tiempo fueron fulano, mengano, perengano, y se acordaban. Pero además utilizaban varios escritos de corte hindú y como sacerdotes hindúes que manejaban todos ellos. El llama Krishna y otros nombres así que manejaban todos ellos. Y Madero le va a gustar. De hecho, va a empezar a faltar a sus estudios con tal de ir a las sesiones espíritas. Espíritas, no espiritistas, espíritas. Y poco a poco Madero se va a compenetrar con todos estos personajes que leían cuestiones de una reencarnación, que leían cuestiones de una espíritus que estaban en la faz de la tierra rondando, que todavía buscaban la luz y que su fin para llegar a la luz era ayudar a los seres humanos, pero tenían que comunicarse con ellos porque tenían una misión en ese mundo intermedio que los espíritus decían entre la tierra y el más allá. Todavía estaban ellos en medio y estaban buscando gente o seres que pudieran comunicarse con ellos, y por eso leían los documentos de la India, del Rabbi Krishna y no sé cuántos más que leyó Madero. Que para México obviamente esto era una fumada verde, pero para Europa no.
al grado tal que Madero va a ir ascendiendo, así como en la masonería hay grados, lo mismo ocurre con el espiritismo. Van haciendo grados, porque Madero se compenetra y se compromete mucho. Al grado tal que Madero llega a la categoría de medium. Poco lo saben, ¿eh? Y llegó a ser medium en el sentido de que según él y según los espíritas, él ya tenía la preparación para poder comunicarse con los espíritus. Ya podía comunicarse, ¿okay? Entrar en un trance donde él viajaba al mundo astral, así lo dice, y en ese mundo astral se comunicaba con los espíritus. Repito, esto en México, cuando esto está pasando en Europa, cuando llegue a México y lo vaya a hacer, vale decir, madre, está fumando la mota. Pero en ese entonces no, porque era de su mismo grupo. Y llega de tal manera a ser medium, según los escritos de Madero, porque Madero escribió no solamente la clásica obra que conocemos, y que es una obra maestra de la democracia, que sería bueno que lo leyeran hoy nuestros políticos, que se llama La Sucesión Presidencial de 1910, que eso lo escribió posterior, sino un montón de cuadernillos, de hojas sueltas, que luego se van a juntar, se van a editar y se van a publicar, que se le llama Cuadernos Espíritas. La editorial Clio hace algún tiempo las consiguió, las editó y salió en una edición de lujo, Cuadernos Espíritas, donde aparecen hasta las figuras que veía Madero, figuras de una especie de Dios, ¿okay? Al mismo Cristo, pero desde otro ángulo, ¿okay? No niegan a Cristo, simplemente piensan que Cristo era un iluminado, era un ente de luz, ¿okay? Entonces, y aparecen un montón de imágenes esotéricas en esos libros. Se los recomiendo mucho, bueno, no para que vayan a ser espíritus, ¿verdad? Pero porque es interesante entender lo que materialmente y políticamente los libros de texto no entienden de Madero. Porque Madero lo que va a hacer, lo va a hacer desde el punto de vista espiritual. No es que haya sido, como muchos han dicho, el peor presidente de México haya tenido, porque fue un fracaso su gobierno, desde luego que lo fue. Fue malísimo como presidente, no en el sentido de maldad, en el sentido de que fue una basura. Pero no porque fuera un inepto como ha pasado la historia, y no porque era un espiritista, que hoy ahorita lo vamos a ver. Entonces todo esto todavía estaba en Europa. Llega a tal grado que hacía sesiones espíritas, donde se comunicaba con espíritus. Y según el libro, o más que el libro, sus apuntes espíritas, Madero va a tener un espíritu de cabecera con el que se identifica en el mundo astral, que en la traducción que se ha hecho, el mismo Madero así lo traduce, le va a llamar José. Que por el trato que le da Madero a ese espíritu, parece que era un espíritu de un niño, que era como su espíritu, el que lo aconseja, con el que hablaba, era su paño de lágrimas, por así decir. ¿Ok? Todo esto es obvio que lo estoy contando como parte de la biografía de don Francisco Madero. No quiere decir que así haya sido. Eso queda a criterio de todos ustedes y dependiendo de la religión y del misticismo que cada uno de ustedes tenga. No estoy diciendo ni que sea una burla ni que sea una verdad. Simplemente esto fue lo que hacía Madero y que él sí lo creía. Bueno, entonces, con esta idea y con todo lo que vivió Madero, regresa, no se llega a titular, no llega a graduarse, aunque sí sabía ya de conocimientos de homeopatía. Regresa y cuando llega a Veracruz y lo van a buscar sus sirvientes y de ahí lo llevan a Coahuila para que lo viera su abuelo, su padre, tanto el abuelo don Evaristo, que aún vivía, como su padre, tenían en la mente que Madero fuera el heredero de la administración y la fortuna de los Madero. Tenía otros hermanos, Gustavo por ejemplo, era inteligentísimo, pero con Panchito era con el que quería, por eso lo habían mandado a estudiar ahí, para que se preparase.
Pero ¿cuál no sería la sorpresa? Que cuando llega y lo ve el abuelo y lo ve el papá, lo ven diferente. Era un individuo más bien tipo monje, y monje de claustro, que un médico o que un profesionista. Llegó ya con su clásica barbita que conocemos, muy como que pontificaba cuando hablaba, constantemente cuando había alguna situación que no le gustaba, ponía las manos así, se comunicaba con los espíritus y ponía a hablar. En pocas palabras, para el papá, don Francisco y Madero, y para el abuelo, don Evaristo Madero, el nieto los había defraudado. No le interesaba la administración de las haciendas, no le interesaba, de hecho, nada más que una vida espiritual. Y desde que llega, se pone a visitar las rancherías y las casitas donde vivían los sirvientes, para conocerlos, para hablarles del espíritu y sobre todo para aliviar sus enfermedades. ¿Y cómo las aliviaba? También pocos saben esto. Madero iba con su maletita, cuando alguien está enfermo la abría, y un montón de frasquitos como hasta hoy, ¿okay?, con un montón de chochitos, y se los daba. Y la mayoría de los casos los curaba. Esto hizo que la fama de Madero como curador, como buena gente, como buen amigo, se empezara a oír por todos lados. Pero de ninguna manera como político. Pero era un tipo famoso, que le gustó ayudar a la gente. O sea, era una persona como un misionero. Su mente política no lo era, para nada. Entonces, ¿en qué momento se enfrenta con Porfirio? Porque lo tenemos marcado como enemigo de Porfirio. Son esas cosas que pasan en la vida. Porque la familia Madero era porfirista como la que más. Don Evaristo había tenido reuniones con don Porfirio y había ido a cenar con don Porfirio cuando iba a México. Lo mismo don Francisco. O sea, no eran antiporfiristas. Nadie, ni siquiera Panchito. Nadie. ¿Y cómo? Porque la vida da tantas vueltas y tantas cosas que uno se extraña a veces de los caminos, los recovecos por los cuales te lleva la vida. Pero de ninguna manera la familia era antiporfirista. ¿Qué pasaba? Que la familia veía raro a don Francisco y Madero, porque todas las noches se encerraba en su cuarto y entraba en trance. ¿Okay? Y se le veía estar en trance, sudaba y escribía. Entonces decían, está loco. Por eso también tuvo fama de loco. Mucha gente lo llamó el loco Madero cuando lo fue conociendo. Estaba loquito. Estaba loquito. Tengan en cuenta que ya estaba en México. Se casa. ¿Cómo se casó? Se casó porque se casó con otra mujer también de haciendas, doña Sara Pérez, Sarita Pérez, que adoró a su marido. Doña Sara Pérez de Madero adoró al marido, al grado tal que se sabe que cuando se casaron llegaron a un acuerdo y ella creía en él, ella estaba loca por él y él por ella. Creía en él. ¿Por qué? Porque llegaron al acuerdo de que él tenía que llegar a un grado tal del espiritismo porque él consideraba que era posible engendrar sin el contacto físico. Algo así como la Virgen María. Llegar a un grado tal del karma, y así lo dice, no lo estoy inventando, llegar a un grado tal del karma en el cual los dos eran la misma sintonía como tal, y sea el espíritu el que en un grado supremo, yo mismo no entiendo ni nadie entendería, para encarnarse en el vientre de la mujer. Y lo practicaban. Se iban al campo los dos ya casados a practicar esta cuestión no carnal,
sí espiritual. Nunca lo lograron porque nunca tuvieron hijos. Así que, bueno, pero de que la señora lo quiso mucho. Y se enorgullecía al firmar Sara Pérez de Madero. Llegó un momento que se quitó el Pérez y solo ponía Sara P. de Madero. Por eso cuando vino las elecciones, los enemigos lo vacilaban. Ahí está, es la Zarape de Madero, porque era Sara P. de Madero. Es el Zarape de Madero. Así decían, doña Zarape. Bueno, así el mexicano él solo saben que le encanta hacer los memes y todo el día de hoy. Bueno, pues bien, se casan, van a vivir ahí, ¿ok? Y la familia lo tenía como apestado. Lo soportaba, pero sí pensaban, el propio papá decía, bueno, oye hijo, interésate por el negocio familiar. El negocio familiar, padre, le decía, es la vida eterna, es el espíritu. Hay muchos espíritus que están aquí que no han podido encontrar la luz y tenemos que ayudarlos para que ellos nos ayuden. Pero hijo, qué claro, a lo mejor le habré dicho más, veas ¿cuáles fumaste allá en Francia? Y así estaba. Y hacía constantemente sus sesiones solo. La esposa se acostumbró al grado tal que ella se ponía detrás de la puerta, porque a veces era tal la concentración de Madero que, bañado en sudor, escribiendo, se desmayaba. Entonces tenía que entrar ella para darle agua, para darle algo para que reaccionara. De su familia, Madero solo va a contar con uno, que fue su hermano, Gustavo Adolfo Madero, el famoso Gustavo A. Madero, lo que antes era la famosa delegación Gustavo A. Madero, ahorita creo que es alcaldía. Gustavo era un hombre inteligente, preparado, muy diferente a Panchito, alto, guapo, como lo pueden ver en las fotos. Era total otra cosa. Había perdido un ojo y tenía un ojo de vidrio que casi nadie lo notaba, pero era un tipo que le daba pena Panchito y él lo va a apoyar, se va a convertir en hermano papá y él sí lo va a apoyar en las cuestiones espiritistas, no porque creyera en eso, pero porque de plano estaba viendo que su hermano lo estaban relegando para todo, y se llevaba mucho con el matrimonio formado por Sarita y por Panchito, o sea, con su cuñada y con él. Y él constantemente, cuando había las sesiones espiritistas, él iba, porque a veces caía al suelo y era un problema levantarlo. Entonces Gustavo ayudaba, llamaba a los criados y ayudaban para que Sarita no estuviera nerviosa. Bueno, y todo esto, dirán ustedes, los que me hacen el favor de ver, ¿qué tiene que ver con el porfiriato y con Porfirio Díaz? Y a ver, resulta que mientras pasaba todo lo de la huelga de Cananea, la de Río Blanco, las visitas de don Porfirio, se preparaban las ferias del centenario, la entrevista Díaz-Taft, la entrevista Creilman y todo esto, mientras pasaba esto, Madero estaba haciendo lo que les estoy contando, ya en Coahuila. Pero aquí viene la cosa. Parece ser que esto ocurre en 1909, cuando empezaban a prepararse las elecciones, cuando sobre todo en el norte empezaba un partido fuerte antirreeleccionista, otro el católico antirreeleccionista y otros más, en base a las declaraciones aún vigentes que don Porfirio le había hecho a Creilman el año anterior, de que permitiría partidos de oposición y que reconocería la democracia y que se retiraría de la contienda. Eso dio muchas alas a los hermanos Vázquez Gómez, a los niños Flores Magón, en fin, a todos, porque vieron la oportunidad. Para esto Pancho estaba totalmente ajeno a esto. Él viva la vida, más que viva la vida en el mal sentido, viva la vida eterna en el otro mundo. Era lo que hacía. Pero aquí viene el punto que el propio Madero en sus apuntes espíritas nos narra, porque le recuerdo que todo escribía, o sea, nada quedó al aire. Madero, cada vez que tenía una sesión, estaba en contacto con los espíritus. Bueno, pues resulta que en una de esas, cuando ya estaba empezando el relajito
de las elecciones, aún todavía no había salido ninguna candidatura, pero ya se empezaban a manejar, porque en 1910 habría elecciones. Madero va a tener una visión o un contacto con su amigo José, ese espíritu de cabecera de que les hablé. Y palabras más, palabras menos, la que nos pone en Cuaderno Espírita Madero, es que de repente José le dice, o sea, Madero entra, su espíritu, el espíritu de Madero, sale de él, por así decir, estoy tratando de comprenderlo, sale de él y se entra al mundo astral. Y en ese mundo astral, ¿okay?, José le dice, hay un espíritu que quiere hablar contigo. Le dice José al cuerpo astral de Madero. Vaya. El Madero físico estaba aquí. Es un espíritu muy importante. Solamente que el arcano le ha dado para tu tiempo un cortísimo tiempo. Pero lo que te va a decir es una misión que tú tienes que cumplir. Porque es la misión que quiere el arcano. A Dios le llaman el arcano. ¿Ok? Y entonces que el espíritu astral de Madero, o sea, Madero mismo, pero su espíritu astral, ¿quién es? ¿Quién es? Entonces José lo trae. ¿Ok? Y Madero lo identifica. Y aquí viene. ¿Ok? Esto, repito, puede parecer chiste o burla, pero para los espíritas no lo es. El espíritu que se le aparece a Madero en ese tiempo breve terrenal, que es otro tiempo el astral, era nada menos y nada más, según don Francisco Madero en sus Cuadernos Espíritas, el espíritu de Benito Juárez. Así como lo oyen. Benito Juárez. Y cuando Madero lo ve, o sea, su cuerpo astral, o sea, se impresiona. Pero como el tiempo es otro tiempo, y el tiempo, Madero estaba entre esos dos mundos. El mundo terrenal, puesto que su cuerpo vivía, y en el mundo astral, pues su espíritu había logrado salir para entrevistarse con ese mundo espiritual. Es otro tiempo, pienso. O sea, no me pensar que yo soy espiritista, o sea, simplemente estoy hablando en cuestiones de historia. Que le dice el espíritu de Juárez: mi tiempo es breve, pero el arcano me ha encomendado que te diga lo siguiente. Tú tienes la misión espiritual altísima y astral, y aquí viene la palabra textual, ahora sí lo utilizo, de derrocar al tirano que gobierna nuestra patria. Y desaparece Juárez. Y cuando desaparece, Madero, al venir ese movimiento astral, pienso, okay, Madero, el cuerpo astral de Madero vuelve y tu Madero, ¡pam!, cae. Inmediatamente que cae, atrás, o sea, tenían una puerta de cristal, lo veían. Entran rápidamente Gustavo y su esposa, o sea, la esposa de Madero, de Francisco, Sarita, para levantar a Madero, que está peor que está bañado en sudor, mojado, como si hubiera salido a la lluvia. Lo levantan, lo sientan en un sofá así como este, muy cómodo, lo sientan así, le van dando algo, no había Coca-Cola todavía, pero algo para revivirlo, quizás sus propios chochitos, le van secando el sudor, Madero va como reaccionando, que se va acomodando su cuerpo astral otra vez al espíritu, hasta que por fin, que dicen: Pancho, ¿qué pasó? Esta vez te vemos más grave que la vez pasada, te está haciendo ya daño esto que estás haciendo, ¿okay? Ya no come, porque además no comía cualquier cosa, no comía carne, eso es una cosa que pocos saben, porque Madero, ¿okay?, como buen espiritualista que era, decía que la carne te jala hacia lo terrenal, mientras que lo que no es carne te hace más espiritual, te da más contacto para eso. ¿Okay? Por eso los ayunos y todo eso que hasta la religión católica pues dice que se haga para las épocas de Semana Santa, ¿no? Para que seas más espiritual.
¿ok? Y no tan carnal, porque comes carne, pues la carne es la carne, sobre todo la de cerdo. Bueno, entonces, dice, señores, Gustavo le dice, Sarita, he tenido una visión real y fantástica, pero la tengo que cumplir. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? En el mundo astral vi a don Benito Juárez. ¿Cómo? ¿Pero cómo va a ser? Vi a don Benito Juárez. Y me dio una misión. Ojo aquí. O más que nada, oído y ojo. Cuando a un espiritista, un espíritu le daba una misión, era inevitable cumplirla. El arcano, ese mundo espiritual, te estaba dando una misión para salvar terrenalmente a los hombres o a algún hombre, y al mismo tiempo para salvar a ese espíritu que era el que se encargaba de esa misión. O sea, si no la cumplías, ese espíritu se alejaba cada vez más de la luz y quedaba entrampado, según la teoría de los espíritas, en ese como limbo, ni de aquí ni de allá, porque lo alejaste, te dieron ese chance, le dieron a él el chance, ¿okay? Tuvo la oportunidad de comunicarse con un ser terrenal para solucionar un problema terrenal que le va a causar méritos a él, a ese espíritu, y en base a esos méritos ese espíritu podía acercarse o ya de plano llegar a la luz. Entonces, y eso lo había aprendido perfectamente bien Madero. Recuerden que no era cualquier miembro del club de los espiritistas, era un medium y lo sabía, y por lo tanto esto que le dijo el espíritu de Juárez lo tenía que cumplir al pie del cañón. Y es en este momento cuando estaba claro que para él el tirano que gobernaba su patria, estaba claro que era Porfirio Díaz. ¿Quién más? ¿Quién más? Él, como hacendado, sabía cómo estaban las haciendas de todos los demás amigos de su padre. Quizá el mismo abuelo tenía prisiones particulares, no lo dicen, pero probablemente sí. Y eso estamos hablando de las del norte, más las del centro, en el estado de Morelos, como estaban, o aquí en Yucatán, como estaban. O sea, eso es algo que Madero tuvo que haber pensado. Si le decían tirano, era porque lo era. Porque el espíritu no puede mentir. Esa era la mente de Madero. Y entonces tenía que ver de qué manera cumplía con la misión espiritual divina casi que le habían encomendado los espíritus. Habían confiado en él. Se habían contactado con él. Entonces tenía que buscar la manera de cómo hacer que ese tirano, entiéndase Porfirio Díaz, cayera. ¿Y de qué manera? Él no era un militar. Él en su vida había utilizado una pistola. Y ni modo que se fuera a la Ciudad de México y hablar con Porfirio Díaz y le diera de balazos. O sea, ¿cómo? Y es acá cuando el ambiente electoral lo va a comer. La forma era derrocarlo en las urnas y no en las armas. Derrocarlo por conducto del voto, sin derramamiento de sangre. Era la oportunidad. Es probable que él se haya enterado de lo que había dicho años antes con Krillman. Era la oportunidad de hacerlo. Y para eso había que sembrar conciencia en la gente. Y es entonces cuando Madero se encierra otra vez en su privado. Vuelve, no ese día, el día siguiente tal vez, o 2 días, no sé cuándo. Vuelve a tener un encierro con los espíritus. Y entonces Madero empieza a escribir el libro que se va a vender como pan caliente en ese 1909. Y es el más conocido de él, más que el de los Cuadernos Espíritas. La sucesión presidencial de 1910. De hecho,
en el libro original, que además le mandó una copia a don Porfirio, además, Madero reconoce que el mérito de esta obra no es de él como persona humana terrenal, sino de los espíritus. O sea, claramente dice que ese libro le fue dictado por los espíritus. Y debe ser, porque si ustedes leen ese libro, es auténticamente un tratado de democracia y buen gobierno, que sería muy bueno que se lea hoy, repito, de cuestiones de política. Y si nos tomamos en cuenta que Madero no era un político ni había demostrado dotes de político, pues está raro. Está raro que él lo haya, o sea, de repente se le haya ocurrido. O sea, es obvio que pues, ¿de dónde lo sacó? Y como su nombre ya era conocido en Coahuila por sus curaciones, que le llamaban milagrosas, porque no conocía la homeopatía, cuando se publica el libro, se vende como pan caliente. Y de Coahuila el libro pasa a Sonora, a Chihuahua, a Nuevo León, y pim. Tiene que editarse varias veces porque la gente lo vale. Era época electoral. Todavía nadie sabía, ni nadie pensaba, que don Porfirio no fuese a cumplir lo de Krillman. Pensaba que don Porfirio, para empezar, ni se lanzaría como candidato. Y si se lanzaba y perdía, reconocería el triunfo. Por lo tanto, el libro cayó en un buen momento y la gente lo empezó a leer. Repito, hasta le envió uno a don Porfirio. Algunos autores dicen que en persona fue a Palacio Nacional con Sarita para en manos de don Porfirio dárselo. Es la tradición histórica que hay. Otros dicen que no, se lo mandó, lo empaquetó y que por estafeta que no había, se lo manda a don Porfirio. El hecho que don Porfirio tenía su libro de la Asociación Presidencial. ¿Qué opinó de él? No lo sabemos. Sabemos que don Porfirio y su familia, como conocían a la familia de Madero, le llamaban el Chaparrito. Tal vez habrá dicho, este libro, ¿qué onda? No lo sabemos. Pero al darse a conocer, los clubes, así les decía antes, antirreeleccionistas lo buscan. Lo van a buscar. Oye, bien escrito está esto. Este tipo además es conocido. Y si es conocido en el norte, vamos a jalárnoslo. Y empezando por los hermanos Vázquez Gómez, van a reunirse con él para jalarlo para una candidatura. Primero, algo tranquilo para que fuera conocido en San Pedro, allá en el pueblo de su hacienda, ¿okay? Allá en Coahuila, ¿okay? Y después la candidatura grande. Madero al principio no quería, o sea, esto lo hago yo, pero para despertarles a ustedes. Yo no tengo sus dotes. No, sí, que sí se puede, que no se puede. Y empiezan todos a hablar del Chaparrito Madero. Se empieza a hablar de él. Los mismos Flores Magón quieren entrevistarse con él, y de hecho se entrevistan, pero Madero no los va a querer, porque a diferencia de los Vázquez Gómez, ¿okay?, que eran médicos también como él, que tenían una idea muy acercada a la democracia como la había escrito en la sucesión presidencial, los Flores Magón no. Los Flores Magón eran más anarquistas. De hecho, no eran más, eran anarquistas. Eran muy dados a la violencia, repito, especialmente Ricardo. Entonces, para Madero, eran más que anarquistas, eran terroristas, porque le ofrecían a Madero que llegamos al fondo y con dinamita y dinamitamos tal tren, que se oiga de nosotros. O sea, era un anarquismo que Madero nunca los aceptó. Jamás hubo una buena relación entre los Flores Magón y los Madero, porque Madero no quería nada violento, no quería nada de eso. Pero como antes de 1910 hubo en algunos pueblos elecciones locales como alcaldías, Madero se dio cuenta, porque ahora ya estaba metido en eso, de que se ponía siempre al porfirista de siempre y al que apoyaba el centro. En resumidas cuentas,
La elección era una vacilada. Era lo que luego se va a llamar democracia dirigida. Vas a votar, pero vas a votar por este. ¿Ok? O sea, y a veces te daban hasta ya tachado el nombre. Y esa democracia dirigida hasta hace relativamente poco hubo aquí en México. Hasta hace 30, 40 años hubo este estilo. Creo que hasta menos. Porque fue un sistemita. Y es entonces, cuando Madero ya vio que en chico lo hacían, pues que lo van a hacer en grande. Y es cuando se deja querer por el partido antirreeleccionista de Coahuila, que luego, juntando a todos los partidos antirreeleccionistas, van a aceptarlo en su reunión nacional y le van a proponer que él sea el candidato de oposición unificada. Inclusive el partido antirreeleccionista católico veía a Madero aún con sus temores hacia el espiritismo, pero no lo veían ateo. ¿Okay? Y era un momento en que en Europa el ateísmo estaba ganando terreno. El anarquismo, que es un ateísmo, el socialismo, el comunismo. Entonces el espiritismo era lo menos alejado del catolicismo. Entonces el partido católico, que había uno en ese entonces, pues, lo vio con buenos ojos. En resumidas cuentas, la oposición se va a unir casi toda en ofrecerle a Madero la candidatura cuando salga la convocatoria para la presidencia de la República. Madero, que se comunicaba diario con los espíritus, le estaban dando luz verde. Que lo haga, que lo haga, que lo haga. 1910, como ya quedamos, llega. Año de elecciones y año del centenario. Los científicos, como dijimos la semana pasada, estaban nerviosos. Había mucho movimiento electoral que antes no se había visto. Para colmo de males, era el centenario. E iban a llegar un chorro de gente de todas partes del mundo para celebrarlo. Si don Porfirio por esas alturas se hubiese perdido, ¿qué iba a pasar? Era un problema para los científicos. Tenían que ver, o sea, qué hacer. Manejaban a don Nicolás Zúñiga y Miranda, pero para nadie era un secreto que esta vez iba a ser una elección diferente. Y cuando en febrero de 1910 se abre la convocatoria, ¡pam! Madero es el candidato del partido antirreeleccionista. Don Nicolás Zúñiga y Miranda también, como palero. Y lo que trastabilla a la gente, don Porfirio también. ¿Cómo? No que lo iba a dejar. Entonces nos engañó. Le mintió a Krillman, le mintió al mundo, le mintió a Estados Unidos. ¿Qué manejaron los científicos para que desde ese momento don Porfirio no quedara tan mal? De que don Porfirio habló de la democracia y que si perdía, reconocería el triunfo de la oposición. Por lo tanto, él estaba dispuesto a perder y reconocer el triunfo oposición. Por eso se lanzaba. Sin embargo, tanto don Nicolás como don Porfirio no hacían campaña, nunca la habían hecho más que alguna publicación en los periódicos. Madero es el primer candidato presidencial que inaugura las giras que hoy conocemos como campañas electorales. Y Madero va a ir de villa en villa, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, para que lo vean, lo conozcan y de viva voz oigan su propuesta. Y la propuesta de Madero era muy sencilla, cualquiera la entendía. No 20,000 propuestas que no vas a cumplir ni siquiera la mitad de una. Democracia. De hecho, su frase era: no queremos que nos den pan puesto que tenemos pan. Queremos que nos den libertad para escoger el pan que queremos. Y eso es democracia. Madero iba directo a la democracia y viajó en esos meses electorales por toda la República.
inclusive llegó lejanísimamente aquí a donde estoy yo, a la ciudad de Mérida, en campaña electoral, donde lo apoyaban dos políticos yucatecos muy importantes, que eran don Serapio Rendón y don José María Pino Suárez. Don José María Pino Suárez no era yucateco de nacimiento, era tabasqueño, pero toda su vida la había vivido en Yucatán y se sentía yucateco. Okay. Así nos acercamos a las elecciones y también a las fiestas del centenario. Los informes que recibía, sobre todo Limantur, jefe de los científicos, eran bastante desagradables. Madero tenía gente. ¿Podía ganar las elecciones? A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero esto lo veremos la próxima semana. Muy bien, pues muy buenas noches tengan todos ustedes. Un gusto verles saludado y nos vemos la próxima semana para seguir con estos temas tan interesantes para cuando entremos ya al centenario y a la revolución. Buenas noches y buen inicio de semana.